Probablemente no ocurriría. Probablemente el fantasma era eterno. Probablemente la leyenda nunca moría. Probablemente Nathaniel Carson moriría como Fantasma Carson, moriría matando, moriría añadiendo número final a 73, moriría demostrando que el retiro era imposible. La paz inalcanzable. La misericordia indisponible. Pero seguiría intentándolo, seguiría moviéndose, seguiría esperando, seguiría bebiendo whisky en rincones, seguiría siendo nadie que intentaba paz, seguiría siendo fantasma forzado a la violencia, seguiría siendo leyenda, viviendo a regañadientes. Seguiría siendo Nathaniel Carson, 55 años cuando puso 5 balas en una mesa. 65 ahora. 73 muertes cargando. 73 razones por las que el sueño fallaba. 73 fantasmas siguiéndolo. Siguiéndolo siempre. Recordando siempre. Sin perdonar nunca. Gracias por caminar este oscuro sendero conmigo, amigos. Si esta historia del hombre que no pudo escapar de su pasado te llegó al alma, te agradecería tu like y tu suscripción a Fronteras de Sombra del Oeste. Cada suscriptor ayuda a que estos relatos lleguen a más gente por todo el mundo. Deja un comentario diciéndome desde qué país escuchas. Me encanta saber hasta dónde viajan estas historias de frontera, conectándonos a todos a través de cuentos de violencia, arrepentimiento y la búsqueda imposible de paz en una tierra sin perdón. Hasta que nos encontremos en el próximo sendero, recordad que algunos hombres se retiran de matar, pero matar nunca se retira de ellos. A veces 5 balas sobre una mesa dicen más que 1000 palabras. A veces las leyendas no pueden morir, aunque lo deseen desesperadamente. Elegid vuestras batallas con cabeza, amigos. Hasta pronto, vaqueros. Hace 3 días, la calle principal de Redemption Creek había corrido roja de sangre. 15 cuerpos yacían desparramados en el polvo como muñecos rotos, y el hombre responsable aún caminaba entre ellos. Jaque, el segador, Morrison se había plantado solo en el centro del pueblo, las manos curtidas colgando sueltas a los costados, humo aún saliendo de los 2 Colts enfundados en sus caderas. A los 35 años estaba en la plenitud de sus fuerzas, delgado y duro como piedra del desierto, con ojos que habían visto demasiada muerte y habían repartido aún más. El chaleco de cuero sobre su camisa a rayas estaba manchado de pólvora y sangre, y las balas de su cinto habían contado sus historias con truenos y plomo. La banda de Blackwater había entrado en el pueblo creyendo que eran dueños del mundo. 15 hombres fuertes y malos como víboras de cascabel. Aprendieron de otra forma. Todos y cada uno habían caído ante el hombre que ahora bebía en el Saloon Silver Dollar, intentando olvidar lo que sus manos habían hecho. A sus espaldas, el enterrador había medido madera para 15 ataúdes, su martillo resonando como un clavo final que retumbaba por las calles atónitas. Pero lo que Jake no sabía, lo que nadie en Redemption Creek sabía, era que venían 2 más. Los hermanos Crane, líderes de la banda de Blackwater, se habían retrasado por un atraco a un banco 2 pueblos más allá. Cabalgaban ahora con furia, los corazones ardiendo de venganza, las mentes llenas de visiones de la muerte lenta y dolorosa que le darían al hombre que había masacrado a su pandilla. Habían oído que era rápido, que era peligroso, pero nunca habían perdido una pelea entre los 2. Hoy sería el ajuste de cuentas final de Redemption Creek. 3 días después de la masacre, Jake Morrison estaba sentado en el rincón del Saloon Silver Dollar, la espalda firmemente pegada a la pared, vigilando la puerta con ojos que nunca descansaban del todo. El whisky quemaba al bajar, pero él acogía el dolor. Lo necesitaba para cortar la niebla de recuerdos que amenazaba con tragárselo entero. El pueblo aún estaba procesando lo ocurrido, aún susurrando sobre la violencia que había pintado su calle pacífica con muerte y sangre. El sheriff Matthews había pasado 2 días completos haciendo preguntas, su rostro curtido mostrando profunda preocupación mientras documentaba cada cuerpo, cada herida, cada testimonio de testigos con su cuidadosa letra. La legítima defensa era clara cuando 15 hombres intentaban matar a uno, sobre todo cuando los testigos confirmaban que la banda de Blackwater había sacado primero, sus manos yendo al hierro antes de que Jake siquiera se moviera hacia sus propias armas. Pero la claridad legal no borraba lo que la gente había visto,
no eliminaba la imagen de un solo hombre derribando a 15 más en una exhibición de habilidad letal que parecía casi sobrenatural. El cantinero, un hombre nervioso llamado Pete, con cabello ralo y manos temblorosas, mantenía lleno el vaso de Jack, pero siempre con la barra de por medio, nunca acercándose lo suficiente para que lo agarraran, sus ojos saltando hacia la puerta como si esperara que más violencia entrara en cualquier momento. Por la ventana, Jack veía a la gente del pueblo cruzar al otro lado de la calle al verlo. Madres metiendo a los niños dentro, persianas cerrándose a su paso. Habían sido salvados, sí, pero la salvación había llegado con un precio terrible escrito en sangre y humo de pólvora. Y ahora tenían que vivir con el hombre que lo había pagado. Jake sentía su miedo como algo físico presionándolo desde todos lados, lo saboreaba en el aire como cobre en la lengua, y parte de él lo entendía, incluso lo acogía, porque significaba que lo dejarían solo con sus fantasmas. Las caras de los 15 hombres lo perseguían en el fondo de cada vaso, sus ojos acusadores, aunque habían sido ellos los que habían venido buscando la muerte. Les había dado una elección, se había plantado en esa calle y les había ofrecido la oportunidad de seguir cabalgando, de dejar Redemption Creek en paz. Pero el orgullo y la codicia habían sellado su destino. Se habían reído de él, lo habían llamado viejo, habían dicho que una pistola no podía contra 15. Y luego habían sacado sus armas y habían aprendido por las malas que algunos hombres nacen con la muerte en la sangre. El tiroteo había sido brutal y breve. 7 segundos de truenos que habían dejado la calle como un matadero. Cuerpos amontonados unos sobre otros. Sangre mezclándose en el polvo hasta que era imposible distinguir dónde terminaba un hombre y empezaba otro. Jake había salido sin un rasguño la primera vez. Las manos firmes, el corazón frío, moviéndose por puro instinto y entrenamiento grabado en él durante 4 años de guerra. Pero el costo había llegado después, en el silencio de su habitación, en la oscuridad donde sus caras lo esperaban, en el temblor de sus manos cuando intentaba comer o beber o hacer cualquier cosa que los hombres normales hacen. Afuera, la tarde se extendía larga y perezosa. El sol pintando todo en tonos de oro y ámbar. Pero los instintos de Jack gritaban que algo venía. La misma sensación que había tenido antes de cada emboscada en la guerra. Un nudo en el pecho que significaba que la muerte cabalgaba cerca. 2 jinetes aparecieron en el horizonte justo cuando la campana de la iglesia dio las 3. Sus siluetas oscuras y amenazantes contra el cielo ardiente, ondulando en el calor como demonios saliendo del infierno. Jake los vio por la ventana del selún y sintió que el estómago se le hacía un nudo. Sintió el viejo miedo trepando por su columna como siempre hacía antes de la violencia. Esa certeza fría de que matar no había terminado, de que nunca terminaría. El whisky ya no ayudaba. No había ayudado desde el segundo día. Pero seguía bebiendo igual porque la alternativa era recordar con perfecta claridad. Ver cada cara, cada herida, cada momento en que la vida se convertía en muerte bajo sus manos. Los jinetes avanzaban despacio por la calle principal, y Jack vio ahora que eran de otra madera que los hombres que había matado. Lo leía en la forma en que montaban, en la lentitud deliberada de su acercamiento. Aquellos 15 habían sido seguidores, idiotas útiles con pistolas que tomaban órdenes y morían mal. Su valor alimentado por los números y el whisky. Estos 2 se comportaban como líderes, como hombres que habían sobrevivido a 100 peleas y esperaban sobrevivir a 100 más, sus movimientos coordinados y con propósito. El más grande montaba como un monumento, sólido e inamovible, mientras el más delgado se movía con la gracia de un depredador, la cabeza girando lentamente para escanear cada ventana, cada sombra, cada posible punto de emboscada con la experiencia de un hombre que había vivido tanto siendo cuidadoso. El corazón de Jack martilleaba en su pecho mientras se ponía de pie, y también odiaba eso. Odiaba que después de todo lo que había sobrevivido, después de todos los hombres que había matado, aún pudiera sentir miedo enroscándose en sus entrañas como algo vivo. Sus piernas estaban inestables por 3 días de bebida, su hombro derecho aún dolía donde había golpeado el suelo esquivando balas en la primera pelea, y sus manos temblaban ligeramente mientras revisaba sus pistolas, contando cartuchos por costumbre. Tenía quizá 6 disparos en cada Colt, 12 balas en total, y necesitaría cada una si esto iba como esperaba. El selún se había quedado en silencio a sus espaldas,
todos los hombres congelados, mirándolo con el horror fascinado de quien observa a un hombre caminando hacia su ejecución. Pete había dejado de limpiar vasos, el trapo colgando flojo en su mano, el rostro pálido como la leche. Alguien susurró una oración, las palabras apenas audibles, y Jack casi se rió de lo absurdo. Porque si Dios estaba mirando Redemption Creek, había apartado la vista hacía 3 días cuando empezó la matanza. Jack empujó las puertas batientes y salió al calor de la tarde, el sol golpeándolo como un golpe físico. Y por un momento quedó cegado, vulnerable, expuesto. Pero sus pies siguieron moviéndose, llevándolo al centro de la calle donde había estado hacía 3 días, donde había matado a 15 hombres y pensó que había terminado. Los hermanos Crane habían desmontado y estaban a 50 pies, separándose ligeramente para crear un campo de fuego más amplio. Sus movimientos sincronizados de un modo que hablaba de años luchando juntos, de sangre compartida y violencia compartida. Jack plantó los pies y esperó, las manos colgando sueltas a los costados, dedos flexionados y listos, sabiendo que esto era distinto, que estos hombres eran distintos, que todo lo que había sobrevivido quizá no bastara esta vez. Lucas Crane fue el primero en hablar, su voz resonando por la calle vacía como un juez dictando sentencia. Profunda y áspera como grava bajo una rueda de carro. Tú eres Morrison, el que mató a nuestros hombres. No era pregunta, solo afirmación de hecho, fría y definitiva como una lápida. Jack no respondió de inmediato, solo se quedó allí, centrado e inmóvil, los ojos pasando de un hermano a otro, calculando distancias, ángulos, intentando encontrar una ventaja que no existía. Tenía la boca seca a pesar del whisky, sentía el sudor corriendo por su espalda bajo el chaleco. Olía su propio miedo mezclado con polvo y calor. Vinieron buscando problemas, dijo Jack al fin, la voz más ronca de lo que pretendía, raspada por 3 días de whisky y humo. Les dio oportunidad de seguir cabalgando. Eligieron distinto. Eso es cosa suya, no mía. Daniel Crane se rió, pero no había humor en ello, solo una crueldad afilada que hizo que la piel de Jack se erizara, que le recordó a hombres que había conocido en la guerra. Hombres que disfrutaban matando más que la causa. 15 contra 1 y sigues de pie. Eso es impresionante, Morrison. Realmente impresionante. Me hace preguntarme si eres tan bueno como sugieren los cuerpos o si nuestros chicos eran simplemente tan estúpidos, tan borrachos, tan descuidados. El insulto quedó flotando en el aire, deliberado y calculado, diseñado para enfurecer a Jack, para hacerlo mover primero, para darles cobertura legal de legítima defensa. Pero Jack había estado en demasiados tiroteos para caer en cebo tan obvio. Había aprendido hace mucho que la ira te mataba más rápido que el miedo. Los 15 están enterrados, continuó Jack, la voz firme a pesar del martilleo de su corazón. Podéis uniros a ellos o podéis iros cabalgando y vivir. Vuestra elección, la misma que les di a ellos. Nuestra elección, el rostro de Lucas se oscureció como nube de tormenta. Sus manos enormes cerrándose en puños que parecían poder romper huesos con facilidad. Mataste a nuestros hermanos, a nuestra familia, a los hombres que cabalgaron con nosotros años, ¿y crees que tenemos elección? ¿Crees que podemos dejar que eso quede así? ¿Dejar que corra la voz de que los hermanos Crane salieron corriendo de un solo hombre? Los hermanos se separaron otro paso, ampliando el ángulo, haciendo más difícil que Jack los cubriera a los dos, obligándolo a elegir a cuál enfocarse primero. Jack vio la mano de Daniel ir hacia su pistola, vio las señales reveladoras de un hombre preparándose para sacar, el cambio de peso, el aflojar de hombros, el entrecerrar de ojos, y su cuerpo respondió antes de que su mente lo alcanzara. Memoria muscular de 1000 prácticas tomando el control. Pero su mano resbaló en la culata, resbaladiza por sudor y residuos de whisky, costándole una fracción de segundo, y esa fracción casi fue suficiente para terminar todo. La pistola de Daniel salió primero, el cañón subiendo rápido y seguro, y Jack se lanzó de lado mientras el disparo restallaba por la calle como un latigazo. Sintió la bala desgarrar su chaleco, sintió el ardor a lo largo de sus costillas mientras lo rozaba, sacando sangre, pero sin tocar nada vital. Y luego estaba rodando en el polvo, su propia pistola por fin libre, disparando mientras se incorporaba. Su primer disparo se perdió,
perforando una ventana detrás de Daniel, el vidrio estallando en una lluvia de fragmentos que atraparon la luz del sol. El segundo fue mejor, alcanzando al pistolero delgado en la pierna izquierda justo encima de la rodilla. Y Daniel tropezó, su puntería falló, su siguiente disparo cavando en el polvo donde Jack había estado un latido antes. Lucas se movía ahora. Ese revólver masivo subiendo con propósito terrorífico. Y Jack supo con absoluta certeza que no podía con los dos. No así. No borracho y herido y ya en desventaja. Se arrastró detrás de un abrevadero mientras el arma de Lucas rugía. La pesada bala perforando la madera y enviando astillas volando a su cara, una de ellas sacando sangre de su mejilla. El agua empezó a filtrarse, mezclándose con el polvo y su sangre, creando barro oscuro que se extendía por la calle como una mancha. La mente de Jack corría por sus opciones, cada una peor que la anterior. Cada una terminando con el muerto en la calle mientras los hermanos Crane se plantaban sobre su cadáver. Estaba acorralado, herido, enfrentando a dos asesinos que lo tenían flanqueado y superado en armas, que trabajaban juntos con la coordinación de hombres que habían bailado este baile 100 veces antes. Lo inteligente habría sido correr, meterse en algún sitio con paredes y tiempo para recargar y pensar y quizá encontrar mejor ángulo. Pero el orgullo y el agotamiento lo mantenían donde estaba, lo mantenían luchando cuando cada instinto gritaba que huyera. Daniel cojeaba, pero seguía siendo peligroso, moviéndose para conseguir mejor ángulo mientras favorecía la pierna herida, mientras Lucas avanzaba directo como un coloso, disparando metódicamente, cada disparo masticando su cobertura con brutal eficiencia. El abrevadero no duraría mucho más. La madera ya astillándose bajo el asalto, ya desmoronándose, y Jack no podía correr sin exponer la espalda a balas que no fallarían a esta distancia. Revisó sus pistolas rápido, las manos temblando ligeramente por adrenalina y miedo, contando cartuchos y sabiendo que no tenía suficientes para pelea prolongada, sabiendo que cada segundo acorralado era un segundo más cerca de la muerte. 4 disparos en la pistola derecha, 5 en la izquierda. 9 balas para 2 hombres que parecían decididos a no morir fácil, que probablemente habían sobrevivido a peor antes, que tenían todas las ventajas y lo sabían. Tomó aire profundo, saboreó sangre y polvo y miedo en la lengua, y tomó su decisión con la claridad que a veces llega cuando la muerte está lo bastante cerca para tocarla. Cuando Lucas pausó para recargar, esos dedos masivos trabajando el cilindro con velocidad practicada, Jack explotó de su cobertura como poseído, corriendo no hacia atrás, sino hacia Daniel, cerrando la distancia antes de que el herido pudiera ajustar puntería o avisar a su hermano, apostando todo a velocidad y sorpresa. Daniel disparó una vez, la bala silbando junto a la oreja izquierda de Jack, lo bastante cerca para sentir el calor, para oírla cortar el aire. Disparó otra vez, este disparo más cerca, tirando de su chaleco. Y luego Jack estaba sobre él, el cañón de su pistola aplastando la cara de Daniel con un crujido enfermizo que sintió hasta el brazo, que envió vibraciones por sus huesos. Daniel cayó duro, su pistola volando de su mano para perderse en el polvo, sangre brotando de nariz y boca destrozadas, dientes desperdigados como dados en el suelo. Jack no dudó, no podía permitírselo, disparando una vez al pecho de Daniel mientras el hombre intentaba levantarse, intentaba alcanzar el cuchillo en su cinto con dedos que ya perdían fuerza. El pistolero delgado cayó de espaldas y no se movió más, los ojos mirando sin ver al cielo, sangre extendiéndose bajo él en un charco oscuro. Pero la jugada le costó todo a Jack. Le costó su ventaja y su posición y quizá su vida. El rugido de rabia de Lucas fue la única advertencia. Un sonido como de animal herido antes de que el hombre masivo se estrellara contra él como un toro desbocado, empujándolo hacia atrás al polvo con fuerza que le sacó el aire de los pulmones y lo dejó jadeando. La pistola de Jack salió volando, golpeada por el impacto, girando lejos en el polvo, fuera de alcance, fuera de esperanza. Y de repente se ahogaba en dolor. Y en la fuerza abrumadora de Lucas, en el peso aplastante de un hombre que parecía más oso que humano. Un puño del tamaño de un jamón se estrelló en su mandíbula. Y Jack vio estrellas explotando en su visión. Sintió dientes romperse bajo el impacto. Saboreó sangre inundando su boca en un chorro caliente que lo hizo atragantarse.
Consiguió subir las rodillas, empujó contra el pecho de Lucas con ambos pies. Pero era como empujar una montaña, como intentar mover algo que no podía moverse con manos humanas, que existía más allá de los límites normales de fuerza. Otro puñetazo lo alcanzó en las costillas, justo donde la bala lo había rozado, y Jack gritó, el dolor blanco y cegador, robándole aliento y visión y capacidad de pensar. Lucas decía algo, palabras perdidas en su rabia y duelo, su voz quebrándose mientras repetía el nombre de su hermano como oración o maldición. Sus manos masivas se cerraron alrededor de la garganta de Jake, apretando con propósito terrible, con la intención de ver la vida drenarse lentamente, de hacer sufrir a Jake como Daniel había sufrido. Jake arañó esas manos, las uñas hundiéndose en carne, sacando sangre que corría por sus propios brazos. Pero Lucas era demasiado fuerte, demasiado furioso, demasiado concentrado en la venganza para sentir dolor o piedad. 4 disparos en la pistola derecha, 5 en la izquierda. 9 balas para 2 hombres que parecían decididos a no morir fácil, que probablemente habían sobrevivido a peor antes, que tenían todas las ventajas y lo sabían. Tomó aire profundo, saboreó sangre y polvo y miedo en la lengua, y tomó su decisión con la claridad que a veces llega cuando la muerte está lo bastante cerca para tocarla. Cuando Lucas pausó para recargar, esos dedos masivos trabajando el cilindro con velocidad practicada, Jack explotó de su cobertura como poseído, corriendo no hacia atrás, sino hacia Daniel, cerrando la distancia antes de que el herido pudiera ajustar puntería o avisar a su hermano, apostando todo a velocidad y sorpresa. Daniel disparó una vez, la bala silbando junto a la oreja izquierda de Jack, lo bastante cerca para sentir el calor, para oírla cortar el aire. Disparó otra vez, este disparo más cerca, tirando de su chaleco. Y luego Jack estaba sobre él, el cañón de su pistola aplastando la cara de Daniel con un crujido enfermizo que sintió hasta el brazo, que envió vibraciones por sus huesos. Daniel cayó duro, su pistola volando de su mano para perderse en el polvo, sangre brotando de nariz y boca destrozadas, dientes desperdigados como dados en el suelo. Jake no dudó, no podía permitírselo, disparando una vez al pecho de Daniel mientras el hombre intentaba levantarse, intentaba alcanzar el cuchillo en su cinto con dedos que ya perdían fuerza. El pistolero delgado cayó de espaldas y no se movió más, los ojos mirando sin ver al cielo, sangre extendiéndose bajo él en un charco oscuro. Pero la jugada le costó todo a Jack. Le costó su ventaja y su posición y quizá su vida. El rugido de rabia de Lucas fue la única advertencia. Un sonido como de animal herido antes de que el hombre masivo se estrellara contra él como un toro desbocado, empujándolo hacia atrás al polvo con fuerza que le sacó el aire de los pulmones y lo dejó jadeando. La pistola de Jack salió volando, golpeada por el impacto, girando lejos en el polvo, fuera de alcance, fuera de esperanza. Y de repente se ahogaba en dolor. Y en la fuerza abrumadora de Lucas, en el peso aplastante de un hombre que parecía más oso que humano. Un puño del tamaño de un jamón se estrelló en su mandíbula. Y Jack vio estrellas explotando en su visión. Sintió dientes romperse bajo el impacto. Saboreó sangre inundando su boca en un chorro caliente que lo hizo atragantarse. Consiguió subir las rodillas, empujó contra el pecho de Lucas con ambos pies. Pero era como empujar una montaña, como intentar mover algo que no podía moverse con manos humanas, que existía más allá de los límites normales de fuerza. Otro puñetazo lo alcanzó en las costillas, justo donde la bala lo había rozado, y Jack gritó, el dolor blanco y cegador, robándole aliento y visión y capacidad de pensar. Lucas decía algo, palabras perdidas en su rabia y duelo, su voz quebrándose mientras repetía el nombre de su hermano como oración o maldición. Sus manos masivas se cerraron alrededor de la garganta de Jake, apretando con propósito terrible, con la intención de ver la vida drenarse lentamente, de hacer sufrir a Jake como Daniel había sufrido. Jake arañó esas manos, las uñas hundiéndose en carne, sacando sangre que corría por sus propios brazos. Pero Lucas era demasiado fuerte, demasiado furioso, demasiado concentrado en la venganza para sentir dolor o piedad. Puntos negros bailaron en la visión de Jake, creciendo con cada segundo, fundiéndose como tinta extendiéndose en papel, y oía su pulso retumbando en los oídos como tambores de guerra, como el sonido de su propia muerte acercándose, sus pulmones ardían con la necesidad de aire,
Su cuerpo empezando a apagarse, sus extremidades volviéndose pesadas e inútiles. Y supo con terrible certeza que se estaba muriendo, que así terminaba todo. Estrangulado en el polvo por un hombre cuyo hermano había matado. Su mano buscó a tientas en la tierra a su lado, buscando desesperado cualquier cosa, la pistola que estaba demasiado lejos, salvación que no existía, y sus dedos se cerraron alrededor de una piedra, lisa y pesada y perfecta. Quizás su última oportunidad. La blandió con lo último de su fuerza, con todo lo que le quedaba, estrellándola en la sien de Lucas una vez. El impacto sólido, pero no suficiente para detener al gigante. La garra de Lucas se aflojó ligeramente, lo justo para que Jack aspirara un medio aliento desesperado, sus pulmones ardiendo con el esfuerzo, su garganta en carne viva y dañada. Golpeó a Lucas otra vez con la piedra y otra, cada impacto más débil que el anterior mientras su fuerza se desvanecía, mientras los puntos negros se fundían en oscuridad que amenazaba con tragarlo entero, con arrastrarlo a un lugar sin dolor ni memoria ni culpa. La garra de Lucas finalmente se aflojó del todo, sus ojos perdiendo foco, girando hacia atrás en su cabeza, y cayó de lado como un árbol talado, golpeando el suelo con un golpe que pareció sacudir la tierra. Jaque se arrastró lejos a cuatro patas, tosiendo, ahogándose, la garganta en llamas con cada aliento, la visión aún nadando con imágenes residuales de muerte. Encontró su pistola en el polvo y la levantó con manos temblorosas que apenas respondían a sus órdenes. Los dedos entumecidos y torpes, se volvió para ver a Lucas intentando levantarse. Ese monstruo de hombre aún no terminado, aún intentando matarlo, incluso con el cráneo aplastado y sangre derramándose por su cara en cascadas. Lucas llegó a las rodillas, tambaleándose, las manos extendiéndose a ciegas, y Jack alzó su pistola con ambas manos para mantenerla firme, el cañón oscilando a pesar de sus esfuerzos. Disparó 2 veces, los disparos retumbando por la calle silenciosa. Y Lucas finalmente dejó de moverse, su cuerpo masivo acomodándose en el polvo con un sonido como suspiro, como alivio, como el final de algo que había durado demasiado. El silencio que siguió fue absoluto y terrible, roto solo por la respiración entrecortada de Jack y el sonido de sangre goteando en el polvo sediento, un ritmo como reloj contando los segundos de su vida. Intentó ponerse de pie y no pudo. Sus piernas se negaban a sostenerlo. Todo dolía de formas que nunca había imaginado. De formas que hacían que la guerra pareciera suave en comparación. Había ganado, había sobrevivido contra probabilidades imposibles. Había matado a 2 hombres más para añadir a los 15 que ya perseguían sus sueños. Pero no se sentía como victoria. Se sentía como morir despacio en vez de rápido, como romperse en pedazos que nunca volverían a encajar igual. El Sheriff Matthews apareció desde su oficina, el rostro blanco de shock, las manos flotando inútiles, como si no supiera si ayudar o huir de lo que veía, de la carnicería que había transformado la calle pacífica en matadero. Jesucristo, Morrison, susurró el sheriff, arrodillándose junto a Jack, pero sin tocarlo del todo, como si temiera que la muerte fuera contagiosa. Pensé que te tenían. Pensé que estabas muerto seguro cuando ese grande te puso las manos encima. Jaque quiso responder, quiso decir algo duro y memorable, como los héroes de las novelas baratas siempre hacían. Algo que diera sentido a la violencia y a la muerte. Pero todo lo que salió fue una tos húmeda que envió dolor fresco por sus costillas rotas, que sacó sangre y quizá pedazos de dientes rotos. Escupió en el polvo, vio sangre y fragmentos de dientes mezclados, y finalmente logró croar palabras a través de su garganta dañada, la voz apenas un susurro. Trae al doctor, y dile al enterrador que haga 2 ataúdes más. 17 en total. Toda la banda, todos, desaparecidos. El número quedó flotando en el aire, pesado de significado, con el peso de 17 almas que lo seguirían el resto de su vida. 17 hombres muertos en 3 días. Toda una banda borrada de la existencia por un solo hombre que apenas podía estar de pie, que parecía más muerto que vivo. Matthews lo ayudó a ponerse de pie, y Jack miró alrededor a la multitud reunida, viendo sus caras claramente ahora en la luz de la tarde que parecía demasiado brillante, demasiado normal para lo que acababa de pasar. Algunos mostraban gratitud, los ojos húmedos de lágrimas de alivio, las manos apretadas en oración o agradecimiento.
Otros solo mostraban miedo, los rostros pálidos como papel, las manos atrayendo a los niños más cerca como si Jack pudiera volverse contra ellos después, como si la matanza quizá no hubiera terminado. La vieja señora Henderson apretaba su Biblia y susurraba oraciones, ya fuera por los muertos o por protección contra Jack mismo. No podía distinguirlo y no le importaba. Tom el herrero asintió una vez, respeto en los ojos, el tipo de respeto que los hombres dan a animales peligrosos tras barrotes, pero dio un paso atrás cuando Jack lo miró, manteniendo distancia entre él y el asesino que los había salvado. La joven Sarah Mitchell sollozaba en el vestido de su madre, y su madre le acariciaba el cabello mientras miraba a Jack con ojos sin calidez. Solo el cálculo frío de alguien decidiendo si valía el costo. El pueblo estaba agradecido de estar vivo, agradecido de que sus hogares y familias estuvieran a salvo, pero aterrorizado del hombre que lo había conseguido, que había demostrado sin duda que era algo distinto de humano, algo que mataba con la eficiencia de una máquina. Jake lo entendía porque se había visto en el espejo. Había visto en qué se convertía cuando empezaba la matanza. Había visto la transformación de hombre a arma tantas veces que ya no sabía cuál era real. No era algo que ninguna persona decente debiera tener que mirar. No era algo que perteneciera a un lugar civilizado. Las horas siguientes pasaron en un borrón de dolor y láudano mientras el doctor Henderson lo atendía en la habitación estrecha sobre la tienda general. Sus manos expertas moviéndose con la eficiencia de un hombre que había cosido más heridas de bala de las que quería recordar. La herida de bala a lo largo de las costillas tuvo que limpiarse y coserse. 17 puntos que Jack contó entre dientes apretados, cada uno una pequeña agonía que añadía al dolor mayor. Otra marca en su cuerpo para igualar las marcas en su alma. Su garganta estaba tan magullada que apenas podía tragar, dijo el doctor, la carne morada e hinchada, pareciendo que alguien había intentado ahorcarlo y había fallado. Su mandíbula podía estar fracturada, aunque no había mucho que hacer salvo esperar y esperar que sanara recta en vez de torcida. 2 costillas rotas, quizá 3, y había perdido 2 dientes en la pelea. Huecos en su sonrisa, recordatorio permanente de los puños de Lucas Crane, de lo cerca que había estado de que le aplastaran el cráneo. Por la ventana, Jack oía el sonido de martilleo mientras el enterrador trabajaba en los ataúdes, el ritmo constante e inexorable, percusión de muerte que retumbaría en Redemption Creek durante años. 17 ataúdes para 17 hombres. El pedido más grande del enterrador en 20 años, suficiente para mantenerlo ocupado una semana. Toda la banda de Blackwater borrada del mundo en 72 horas de violencia que Redemption Creek nunca olvidaría. Que se convertiría en leyenda y cuento aleccionador que se contaría y recontaría hasta que la verdad se convirtiera en mito. El doctor dejó a Jack con una botella de láudano y órdenes estrictas de descansar al menos una semana. Órdenes que ambos sabían que Jack no seguiría porque hombres como él no descansaban. No podían descansar. No con 17 fantasmas esperando en la oscuridad. Solo en la oscuridad creciente, Jack miró el techo e intentó no pensar en la cara de Daniel cuando la bala impactó. Intentó no sentir las manos de Lucas alrededor de su garganta. Intentó no recordar y falló completa, absolutamente, permanentemente. 2 días después, el Sheriff Matthews vino a verlo, sombrero en mano como hombre en un funeral, el rostro mostrando la tensión de alguien atrapado entre deber y política, entre lo correcto y lo necesario. El juez territorial revisó todo, dijo Matthews, acomodándose en una silla junto a la ventana con un suspiro que parecía venir de sus huesos. Los testigos confirmaron que fue legítima defensa las 2 veces. Estás limpio legalmente, Morrison. Sin cargos, sin órdenes, nada oficial contra ti. Jake asintió con cuidado, el movimiento enviando dolor por su mandíbula que aún sanaba, aún decidiendo si quedaría recta o torcida. Lo esperaba porque la ley era clara cuando 15 hombres intentaban matarte primero, cuando 2 más venían buscando venganza y la encontraban de vuelta. Hay pago también, continuó Matthews, sacando un sobre del bolsillo con evidente renuencia. El Consejo del Pueblo votó $300 por servicios prestados. Creen que salvaste Redemption Creek de ser destruido, de convertirse en otro pueblo que la banda de Blackwater borrara del mapa. El dinero se sentía pesado en las manos de Jack, más pesado de lo que debería.
Dinero de sangre, lo llamarían algunos, aunque legalmente ganado. Pagado justamente por servicios que nadie más podía haber proporcionado. Pero hay algo más, dijo el sheriff. Y Jack oyó la tensión en su voz, oyó lo que venía antes de que las palabras salieran. Tienes que seguir tu camino, Morrison. Tan pronto como puedas cabalgar. Quizá mañana. Quizá pasado, pero pronto. Jaque lo miró, esperando, sabiendo, pero queriendo oír lo dicho en voz alta, queriendo el rechazo claro para que no hubiera malentendidos. No es personal, continuó Matthews, los ojos apologéticos, pero firmes. Los ojos de un hombre cumpliendo un deber desagradable porque había que hacerlo. Nos salvaste, y estamos agradecidos. Verdaderamente agradecidos, más de lo que las palabras pueden decir. Pero eres un recordatorio de algo que este pueblo necesita olvidar si alguna vez va a volver a ser normal. Cada vez que alguien te ve, recuerda la sangre, los cuerpos, el miedo, el sonido de disparos y gritos. Las madres tienen pesadillas con lo que vieron sus hijos. Los hombres saltan con ruidos fuertes. Todo el pueblo está al borde, y no puede sanar mientras estés aquí. No puede avanzar mientras el instrumento de su salvación camine por las calles. Jaque entendía porque siempre había entendido, había sabido que esto venía desde el momento en que mató al primer hombre. Era la medicina que sabía a veneno. Necesaria pero no bienvenida. La cura que dejaba cicatrices peores que la enfermedad. La capital territorial oirá de esto eventualmente, añadió Matthews, la voz más baja. 17 muertos, incluso en legítima defensa. Eso atraerá atención de gente que hace preguntas incómodas. Marshals federales quizá o investigadores territoriales. Hombres que querrán saber cómo un hombre mató a 17 y salió caminando. Mejor si te has ido antes de que pase. Antes de que esto se convierta en algo más grande que asunto local. El sheriff sacó otro papel. Oficial, con sello. Esto es tu absolución firmada por mí y el juez. Muestra que no estás buscado por nada, que actuaste en legítima defensa. Guárdalo por si surgen preguntas más adelante. Jaque tomó el papel y lo dobló con cuidado, guardándolo en el bolsillo de la camisa donde descansaba contra su corazón como escudo que no detendría balas pero quizá detendría preguntas. Lo siento, tiene que ser así, dijo Matthews, levantándose para irse. Eres buen hombre, Morrison. O lo fuiste una vez. Tal vez puedas volver a hacerlo en otro lugar. En algún lugar que no sepa lo que hiciste aquí. Pero Jack sabía que no. Sabía que Redemption Creek era solo otra parada en un camino sin fin. Solo pueblos distintos y caras distintas y la misma violencia siguiéndolo como sombra. Jaque dejó Redemption Creek a la mañana siguiente antes de que el sol quemara la niebla que se aferraba a las calles como fantasmas de muertos alcanzando desde sus tumbas. Cabalgó despacio, con cuidado, cada paso del caballo enviando dolor por su costado herido, las costillas protestando con cada aliento, la garganta aún en carne viva y dañada. Los $300 estaban en su alforja junto con provisiones para un viaje largo a ningún lugar en particular, a cualquier lugar que no fuera aquí, que no estuviera marcado con sus pecados. El pueblo estaba en silencio mientras pasaba, persianas cerradas, puertas cerradas con llave, nadie dispuesto a verlo irse o despedirse del hombre que los había salvado, como si observar su partida pudiera traer mala suerte o atraer la atención de cualquier fuerza oscura que viviera dentro de él. Solo el sheriff Matthews estaba en la calle cerca del límite del pueblo, la mano alzada en medio saludo que era mitad despedida y mitad alivio. El gesto de un hombre feliz de ver un problema resuelto, aunque la solución dejara mal sabor. Jaque devolvió el gesto sin reducir velocidad, sin mirar atrás, porque mirar atrás significaba recordar, y recordar significaba sentir, y sentir significaba reconocer que en algún lugar dentro de él había un hombre que aún le importaba ser echado como un leproso. Cabalgó hacia el oeste, hacia los territorios donde la ley aún era sueño lejano y la civilización se medía en millas entre pueblos, donde un hombre con sus habilidades podía desaparecer o encontrar trabajo o morir, lo que viniera primero. El sol subió más alto mientras cabalgaba, quemando la niebla y sus ilusiones junto con ella, dejando solo la dura verdad que intentaba convencerse de que era falsa. La violencia vivía dentro de él como segundo alma.
Y por mucho que corriera o cuanto deseara paz, lo encontraría otra vez porque esa era su maldición, su don, su destino escrito en sangre y humo de pólvora. Y así nació la leyenda de Jake Morrison, el segador de Redemption Creek, en sangre y 17 tumbas. La historia se extendió por la frontera como incendio, creciendo con cada relato hasta que la verdad se convirtió en mito. Y el mito se convirtió en algo más grande que el hombre que lo había vivido. Si disfrutaste este cuento de la frontera indómita, suscríbete a Fronteras de Sombra del Oeste para más historias de justicia, venganza y el precio que los hombres pagan por sobrevivir en una tierra que no perdona nada. Deja un comentario abajo diciéndonos qué piensas. ¿Fue Jake Morrison un héroe que salvó un pueblo? ¿O solo otro asesino en una tierra que hacía monstruos de hombres buenos? Hasta la próxima, cabalga seguro y recuerda que en el viejo oeste, algunas deudas solo se pagan con sangre y algunos hombres nunca pueden escapar de lo que han hecho.